social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global, en este nuevo encuentro a través de la emisora pionera de la radio venezolana, de la radiodifusión venezolana, y hoy Voz e Imagen, Radio Caracas Radio 750.com. Nosotros cerrando este cuarto año con la voz de la diáspora en la emisora y perfilando el quinto año los próximos días, cuando arranque el año 2021. En la emisora, en la dirección de la estación, se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilit Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Hemos tenido un año realmente difícil, ha sido un año atravesado por el coronavirus, por esa pandemia terrible que ha cobrado unos cuantos millones de vidas y unos cuantos millones decenas de millones de enfermos, de contagiados, que ha generado una crisis económica global. No hay país que se salve de esta pandemia. Entonces estamos hablando de dos pandemias, la pandemia biológica, por llamarlo de alguna manera, y la pandemia socioeconómica derivada del confinamiento de los ciudadanos, de la imposibilidad de dinamizar todos los sectores, y eso ha generado desempleo, una mayor informalidad, y ha afectado severamente a toda Latinoamérica. En el caso venezolano tenemos además una tercera pandemia, la pandemia del socialismo del siglo XXI, que ha destruido el aparato empresarial. Estamos hablando de industrias, comercios, servicios, empresas agrícolas y de turismo. Ha destruido las líneas aéreas, tenemos menos vuelos desde y hacia Venezuela que los que tiene Haití. Tenemos un problema gravísimo de pobreza creciente que abraza al 90% de la población, creando unas desigualdades impresionantes con aquellos que han disfrutado de las mieles del poder, que han saqueado el país, que han saqueado lo que le pertenece a todos los venezolanos, ¿no? Estamos hablando de entre no menos de 300, 400 mil millones que se han espalillado en todos estos 21 años que ya vamos para 22. Y eso se dice pronto, pero ha cobrado muchas vidas. Ayer se conmemoró la fecha fatídica de la muerte de nuestro libertador, de Simón Bolívar, y hace unas pocas semanas, hace unos pocos días más bien, veíamos con horror lo que estaba ocurriendo en la península de Paria, en los muchachos que han sido, que fallecieron, niños y adultos que fallecieron. Al momento de hoy se habla de más de 19, pero ha habido a lo largo de estos últimos años muchísimos fallecidos, producto de un modelo que ha destruido la capacidad de pensar en futuro, que ha destruido el Bolívar. El Bolívar no existe como moneda de transacción, se ha dolarizado la compra, pero no así los salarios. Entonces estamos en una situación muy crítica donde las personas les cuesta acceder a los alimentos, les cuesta acceder a las medicinas y les cuesta acceder a los servicios básicos de gasolina, agua, electricidad, transporte, etc. Entonces tenemos una situación realmente crítica que ha hecho que incluso en el contexto del coronavirus, que incluso en un contexto en el que se han cerrado las fronteras, la gente sigue migrando. La gente sigue migrando, sigue huyendo en las peores condiciones y siendo sometida
a lo que llaman las industrias diaspóricas, esas que viven de la droga, del asalto, del tráfico de mujeres, que en el caso de Wiria tiene mucho que ver. Y ahí en conchupancia entre quienes tienen la obligación de resguardar la frontera nacional, de resguardar a los ciudadanos, de velar por la seguridad nacional, en conchupancia con estructuras, además tradicionales, de peñeros, puertos en distintos puntos, han logrado movilizar el tráfico, movilizar el contrabando, pero en este caso estamos hablando de contrabando de personas que ha llevado a la muerte de unos cuantos venezolanos y eso, el país está de luto. Fue un impacto muy grande lo que recibimos la semana pasada. Y seguimos cargando sobre nuestros hombros esa situación. Yo no quiero sentirme en la piel de ninguno de los representantes y voceros del gobierno, tanto dentro del país como en sus representaciones internacionales, que pueden decir de esta situación, cómo explicar que los ciudadanos mueran a consecuencia de querer huir de una situación económica creada y una destrucción económica, más que situación, una destrucción económica, social e institucional, de valores, etcétera, que ha ocurrido en Venezuela. La diáspora va a seguir creciendo no, mientras se mantenga este modelo. Va a ser imposible porque con este modelo es imposible crecer, con este modelo es imposible crear empresas, con este modelo es imposible crear confianza. Ha desaparecido toda posibilidad por ejemplo, recuperar la industria petrolera. Está en el subsuelo, estamos hablando de una caída de casi el 100% de la producción, se está produciendo 400.000 barriles, hay cifras que difieren, pero pasamos de 3.400.000 barriles a nada, pero está lo mismo, la misma situación en la electricidad, la destrucción que se está ocasionando con el arco minero, que hemos denunciado de diversas maneras con distintas entrevistas nacionales e internacionales en el programa de Diáspora y Ambiente. Es una situación realmente caótica, terrible, y eso ha hecho que, bueno, 300.000 venezolanos hayan huido hacia Brasil, camina por senderos excesivamente largos, porque estamos hablando de una frontera distinta a la colombiana, donde hay una proximidad y una cercanía que permite el paso rápido a través de esos 2.300 kilómetros, donde hay yo no sé cuántas trochas y caminos verdes por los cuales pasa la diáspora. Y todo esto se hace, repito, en conchupancia con grupos narcotraficantes, grupos que juegan con el oro y han convertido el oro en la sangre de los venezolanos, extirpándola, extrayéndola. Y estamos hablando de una situación realmente preocupante. Estos venezolanos que hemos venido cuantificando, porque son personas con un perfil, son personas con necesidades, son personas con familias, son personas que tienen hijos, otros nietos, otros incluso bisnietos, son seres humanos que tienen historias, que tienen muchas cosas que decir, muchas cosas por las que están sufriendo, y en este momento, en esta Navidad, vamos a agradecerle mucho a todos los medios digitales que garantiza la proximidad de hermanos, de tíos, de familiares, de abuelos, de padres, que se van a conectar a través de las redes, no solo por el tema del coronavirus, sino también por el tema de la distancia que hay entre quienes se han ido, los 6.200.000 y tantos mil venezolanos que se han ido, que han sido documentados en el Observatorio de la Diáspora, e insistimos en esto porque, bueno, ya la OIN ha venido haciendo ajustes en sus cifras, ya habla de 5.400.000, pero cuando vea la dispersión y la magnitud del fenómeno diaspórico venezolano, van a quedar impresionados porque ya estamos cerca del éxodo, de las cifras del éxodo sirio. La cifra en sí misma, decimos, tiene valor además porque se trata de seres humanos, pero tiene otro valor importante que hay que analizar. Esa cifra habla de un porcentaje de la población que se ha ido. Yo siempre pongo el ejemplo de México. De México se han ido aproximadamente 12 millones de mexicanos, pero eso es una cifra
que representa aproximadamente el 10-11% de la población mexicana, que tiene ciento y tantos millones de habitantes. Pero en el caso nuestro, en el caso de la diáspora venezolana, en tan poco tiempo estamos hablando del 20% de la población. Y se dice pronto, 20% de la población se ha ido, además en edades comprendidas entre los 18, 20, no importa la estructura etaria que se adopte, hasta los 40, 50 años, ahí se concentra el grueso de quienes se han ido, las edades. Eso significa que se está moviendo la pirámide poblacional de Venezuela y se está moviendo un bono demográfico para el mundo que está teniendo ya impactos positivos, como lo demuestran los estudios de Roraima, lo demuestran los estudios de Colombia. La semana pasada tuvimos a una entrevistada de Colombia que daba cuenta de ello. Lo tenemos en los datos levantados por la banca privada, en el caso de la banca privada y el Estado en el caso de Perú. Lo tenemos en el caso de Chile, y en la medida en que se documente vamos a encontrar que la diáspora siempre reduce la pobreza global, que no tiene sentido ponerle frenos a la diáspora, que no tiene sentido impedir su participación, que más bien lo que tiene sentido es lograr su inserción y aprovechamiento por parte de los países receptores y, por supuesto, por parte de los países de origen. Esa diáspora inmensa que representa más de 300 y tantos millones de ciudadanos en el mundo, en términos de porcentaje ha subido un 0.1 o un 0.2% de acuerdo a la fuente. Pero estamos hablando de un 3.4, un 3.5% de la población global, lo que es relativamente poco, pero si se lo ve en términos de impacto, su impacto en el Producto Interno Global, interno bruto global, es 3 veces la magnitud de lo que ella representa, que es el 3.4. El aporte al PIB es más del 10% a escala global. Y por eso nosotros hemos insistido que es necesario dar un giro al tema y sobre eso seguiremos insistiendo, que es necesario dar un giro, de ver esa realidad con nuevos ojos. No podemos seguir mirando a la diáspora desde las miradas chiquitas de los nativismos o los nacionalismos que les impide entender las ventajas que tiene la diáspora para el desarrollo, para la inserción internacional de las empresas, para la transferencia de tecnología, para la ampliación del conocimiento, para el incremento de la productividad. Eje central, eje fundamental del desarrollo social y económico. Sin productividad es muy difícil desarrollarse, y las diásporas en general contribuyen de manera decisiva al incremento de la productividad global, nuevos enfoques, nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, lo que estamos proponiendo es rompamos con esos mitos, esas falacias que impiden entender las ventajas que tiene la diáspora. Pensemos en la Venezuela que fue, esa Venezuela que no solamente se benefició, sino que impulsó la inmigración, que impulsó la traída de europeos y latinoamericanos a Venezuela. Llegaron españoles, llegaron portugueses, italianos, y dentro de España en algunas comunidades específicas con áreas determinadas, el aporte que ha hecho Galicia al tema pesquero, por ejemplo, y agrícola también, o el aporte que ha hecho Canarias al tema del turismo y al tema agrícola también, son aquellos famosos milagros de Turén o aquellas empresas que permitieron la distribución de semillas y el convertir el desarrollo agrícola en un proyecto en el que participaron miles, centenares de miles de pequeños y medianos empresarios que garantizaban la alimentación, que garantizaban que las frutas y las verduras llegaran a las mesas de los venezolanos, de toda la sociedad, de todos los que vivíamos en esa Venezuela que creció con los italianos, que creció con los portugueses, que creció con los colombianos, con los dominicanos, que nos nutrimos. Ese es nuestro verdadero laboratorio, igual que en el caso de Estados Unidos, que creció de manera sostenida
en la medida en nuevos migrantes a su desarrollo. Entonces, ahí tenemos un mundo en el que tenemos que pensar, que tenemos que aprovechar. No hay que hablar de crisis de diáspora, lo que hay es que hablar de las oportunidades que ofrece la diáspora para el desarrollo, la diáspora para la internacionalización, la diáspora para el conocimiento, la diáspora para el bienestar social, la diáspora para mejorar la calidad de vida. Esa es la estrategia que necesitamos desarrollar, ese es el enfoque con el cual debemos abordar y con el cual ya hay demasiados es una exageración, sino que hay muchos y muy buenos proyectos en marcha que dan cuenta de la importancia de cambiar la mirada, de cambiar la forma en la que estamos viendo el fenómeno migratorio. Ya hay varios indicios. Hace 4 días realizamos una reunión con universidades de toda Iberoamérica, con representantes de instituciones de Iberoamérica, de gremios profesionales, de gremios interesados en el tema y preocupados por el tema de la libertad de expresión. Y eso, en esto, Radio Caracas Radio ha sido pionera, pionera en sus 90 años, defendiendo cada espacio, cada milímetro, el tema de la libertad de expresión, porque en la libertad de expresión, en la capacidad que tenemos todos de intercambiar ideas, está el conocimiento. El conocimiento está disperso y la necesidad de intercambiar, de discutir, de polemizar distintos puntos de vista es lo que permite la expansión y crecimiento del conocimiento. En esa línea de trabajo se instaló, repito, un par de días, una red iberoamericana se llama Análisis de Medios, Diáspora y Xenofobia. En esa discusión encontramos que el primer acto xenófobo en relación con la diáspora venezolana, pero también fue así con la diáspora cubana, también fue así con la diáspora alemana, es decir, es un atributo propio de los países socialistas, no socialdemócratas, sino socialistas de inspiración marxista, descalificar a quienes se fueron. Fidel Castro los llamaba gusanos, los otros decían que, bueno, que se perdieron en el espacio, y los venezolanos, el régimen venezolano, el primer acto es desconocerlos. Y cuando uno desconoce al otro, esa es la verdadera agresión. Desconocer al otro es, tú no existes. Y ese no existir se traduce en un hecho tétrico. Además, que preocupa mucho porque nosotros tuvimos un instituto de estadística maravilloso, respetado por investigadores ingleses y norteamericanos, quienes recababan las cifras y reconocían en el Instituto de Estadística Antigua OSEI la información, porque había solidez, seriedad, series históricas interesantes, y resulta que en estos últimos 21 años desapareció la información de la diáspora. No existe la diáspora para el régimen venezolano, que además la ha desconocido de mil maneras. La ha desconocido en Naciones Unidas, lo dijo el señor Maduro en la reunión, y además lo dijo frente a los países que estaban recibiendo a los venezolanos, que le estaban vacunando, que estaban dando, que tenían los hospitales donde estaban dando a luz las venezolanas, que llegaban las parturientas en Cúcuta, en Barranquilla, en Riohacha, en Santa Marta, en Cartagena, o en Bogotá, por supuesto, y que además estaban recibiendo educación. Estamos hablando, yo siempre lo digo, es una cifra próxima a los 300.000 niños y jóvenes que están recibiendo educación, y esos 300.000 niños hay que ver lo que significa en términos de metros cuadrados y profesores. Entonces, decirle a alguien que está dando eso, que la diáspora no existe, ese es un fenómeno que se inventó el capitalismo salvaje, o Estados Unidos los enemigos, los yanquis, dice, bueno, pero estos señores se están burlando del mundo, desprecian porque no existen a quienes se fueron, pero además se burlan de quienes apoyan a quienes se fueron, digamos, de quienes reciben con los brazos abiertos, que inventan mecanismos, crean mecanismos ad hoc para recibir a los venezolanos,
la verdad que el primer acto xenófobo está allí. Pero luego, no solamente contento con ellos, desarrollan políticas de agresión, los llaman lavaretretes, imbéciles que se han ido del país, que se han ido casi que del paraíso, ¿no? Estos muchachos que se fueron y adultos que se fueron para Trinidad, y no es el primer, el primer peñero, la primera embarcación que se pierde en el camino, son muchas vidas las que están sobre los hombros de los voceros del régimen y de los nacionales e internacionalmente. Sí, estoy hablando de toda la representación con la que de la que dispone este gobierno. Entonces, dejo esto aquí en este primer segmento para que en el siguiente concentrarme en las propuestas y en los fundamentos de esa propuesta. Nos vemos entonces al retorno. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram, wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo, liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv. La radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Ya entrando en época navideña, ya entrando en la época del encuentro familiar, de los pocos o muchos regalos que puede haber, algunos simbólicos, otros abrazos a la distancia, otros abrazos virtuales con familiares. Son los espacios, bueno, para el encuentro familiar, para el afecto, para recuperar la venezolanidad, esa que nos hizo magallaneros o caraquistas, pero siempre ciudadanos venezolanos, ¿no? Entonces no importaba dónde estuviésemos, pero allí estábamos los venezolanos disfrutando ese mensaje navideño, la yaca, el bollo, digamos, es una situación. Hoy sabemos que hay muchas familias que están en una situación muy difícil. Yo creo que nos corresponde a todos apoyar a la diáspora, lo sigue haciendo. La segunda fuente de ingresos del país tiene que ver con las remesas que envían los venezolanos en el exterior a sus familiares, a sus amigos, por solidaridad, por acompañar, porque muchos se fueron también para tener los recursos y poder financiar a quienes se quedaron
a los padres o a los padres que se quedaron cuidando a sus hijos. Damos a todos ellos todo lo mejor en esta Navidad. Decíamos antes que, bueno, ese inmenso potencial que no fue premeditado, porque el régimen socialista, como todo régimen socialista de inspiración marxista, genera diáspora, digamos, eso es consustancial, lo hizo en Ucrania en 1921-22, lo hizo en el 32 y 33 con el tema de la desculaquización, cuando atacaron a los kulaks, los pequeños y medianos empresarios del campo que producían todo, y que, bueno, que ocurrió en Venezuela, lo vivimos con Euroisleña, cuando crearon Agropatria, al primer año ya estaban los números en rojo, con una deuda de más de 17.000 millones de bolívares de aquel momento. Lo ocurrió en China con el gran salto adelante que produjo la gran hambruna de más de 61 millones de muertos en las calles, caían muertos de hambre. Lo ocurrió en Cuba y ocurrió con todos los movimientos guerrilleros que han tenido en la región. Estamos hablando de FARC, ELN, que todavía existen, el Sendero Luminoso y Tupac Amaru en Perú, que también generaron desplazamientos internos y externos. Bueno, ahí están los antecedentes. Entonces, para esta estrategia de gobernanza de la diáspora hay que cambiar el chip, hay que resetear los conceptos. Uno de ellos es, ya lo dijimos antes, es el de la necesidad de entender que no hay, lo que tenemos delante de nosotros es una circulación de capital humano. Esos italianos que llegaron, que hoy están de retorno, están en otros lugares, pensando en Venezuela, en alianzas, o los canarios que se fueron, o los gallegos que se fueron, o los colombianos que se fueron, que también tienen negocios en Venezuela, que están relacionados. Esa circulación hay que aprovecharla. La segunda cosa, y estaba pensando en una experiencia de unos grupos senegaleses, creo que ahorita no recuerdo, que están en el sur de España, que dicen no nos utilicen para vulnerabilizar a las diásporas, ¿no? Nosotros tenemos ganas de trabajar, tenemos disposición a hacerlo, como lo han demostrado los venezolanos en todos lados. Gente dispuesta a echarle piernas, a hacer cosas, a construir, y por eso se refleja en aquello con lo que comenzamos el programa, que es crecimiento global. Entonces, la diáspora venezolana no va a quitarle empleos a nadie, al revés, va a crear empleo. Va a crear empleo no porque sean solamente emprendedores, sino porque con el consumo, con el cafecito que se toman, el sándwich, como hicieron los italianos cuando comían, el mito que se creó, que los portugueses, italianos y españoles comían pan con mortadela y una pepsi-cola para seguir trabajando. Bueno, ese consumo de esa pepsi-cola, esa mortadela y ese cafecito y ese pan significa dinamizar el empleo directo e indirecto en los países de acogida. Y eso es fundamental. Entonces, no van a quitar empleo, van a generar empleo. No van a perder la capacidad tecnológica, van a aportar, no solamente porque hay mucha gente nuestra de alto nivel, con caso, por ejemplo, hace poco hicimos un programa con la representación venezolana en República Dominicana. El 61% de los venezolanos en República Dominicana tiene tercer y cuarto nivel de educación, y por eso ha habido una intención y una decisión del gobierno dominicano de aprovechar esas capacidades, y eso es lo que deberíamos lograr. Desafortunadamente, el régimen venezolano, quienes están en el gobierno, están peleados con todo el mundo, excepto con los trinitarios, que también maltratan al gobierno trinitario, digo, los voceros, porque en Trinidad tenemos 40.000 venezolanos, con esos voceros que además dan declaraciones que son inhumanas. Viendo a algunos de los voceros también del régimen venezolano, recientemente alguien decía que si hubiesen querido aprender a nadar, se hubiesen metido en una piscina, burlándose de la muerte. De verdad que indigna, por no decir cualquier otra palabra. Pero además se gana también en el campo tecnológico, se gana capacidad tecnológica. El hecho de tener gente fuera conectado a centros de tecnología hace que no perdamos trenes, hace que tengamos nuestros representantes de Venezuela en el mundo accediendo a nuevas tecnologías. Y por eso la migración no es pérdida, la migración es ganancia. Es impremeditada, no lo pensó el régimen porque ni le interesa la diáspora, la desprecia.
no así las remesas que envían los venezolanos, que les permite subsanar a una cierta parte de la población el acceso a alimentos, etcétera, pero la desprecia enormemente, como desprecia a todos los venezolanos, ¿no? No hay pérdida de potencial de personal calificado, hay ganancia, y lo que podemos hacer es aprovechar, y esa es la palabra clave. Y para aprovecharlo necesitamos estructurar varias cosas. Uno, información, dónde están, quiénes son, y salir del juego de las cifras, ¿no? Hay alarmismo, hay gente que dice, bueno, dentro de 2 años vamos a tener 15 millones, o, lo recuerdo claramente, hace 3 años alguien decía que teníamos ya 4 millones de venezolanos, cosa que no era cierta. Entonces el juego, las cifras son importantes, ¿no? Ese esfuerzo hay que hacerlo seriamente, pero además no se puede seguir haciendo a nivel de país. Ya lo de país nos quedó grande. Eso lo hicimos en 2015, cuando entonces decir que tenemos tantos millones en A o cientos de miles en B, oye, está bien, pero ya necesitamos aterrizar en los espacios de ciudades, es decir, en los lugares en donde se produce la diáspora. Pues la diáspora no viaja a Colombia, no viaja a Perú, la diáspora viaja a Arequipa o a Lima Callao, o a Bogotá o a Quito, a Guayaquil. Entonces esos espacios son importantes y sus efectos son diferenciales porque están llegando a lugares donde hay capacidades institucionales distintas. Y es allí donde tenemos que concentrar la atención, los números. Luego, escuchar. Estar en contacto con los problemas reales de la gente, con lo que están haciendo las asociaciones diaspóricas que llevan 20 años, algunas, otras 15, otras 12, otras 10, pero llevan mucho tiempo. Entonces no pretendamos, nosotros iniciamos este trabajo en el año 2013 y ya teníamos una cantidad de asociaciones diaspóricas sin las cuales no hubiésemos podido terminar el estudio, sin el respeto a las cuales no hubiésemos podido obtener resultados como los que hemos obtenido. Entonces, escuchar sus problemas, sus necesidades, sus requerimientos, para acompañarlos, para potenciarlos, no para sustituirlos, porque hay quienes intentan sustituirlos. No, por favor, respeten ese trabajo, esas relaciones de confianza que se han creado, no intenten, porque es perjudicial para todos, y quien lo intenta sale perdiendo. Esto significa que la diáspora no es crisis, hay que salir de ese término, no hay crisis diaspórica, lo que hay es una oportunidad inmensa para potenciar la internacionalización. Yo creo que este es un momento en el que conjuntamente con las diásporas de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Haití, Colombia, Perú, todos juntos podemos dar un salto cualitativo importante de integración regional. Y eso ojalá y lo entienda el Banco Interamericano de Desarrollo. Allá hay gente interesante hoy encargada del tema de las ciudades, encargada del tema de las migraciones. Yo creo que este es el momento para pensar en los procesos de internacionalización, en las necesidades de romper esas barreras que imponen una frontera que cuando uno ve lo que ocurre en el arco minero en Venezuela o en la Amazonía brasilera o boliviana o colombiana, uno dice, mira, lo que ocurre en un lado afecta al resto. Entonces esas fronteras comienzan a difuminarse y es necesario que, como ocurrió en Europa, comencemos a pensar en otro plano, aprovechando este inmenso volumen de migrantes, no solo venezolanos, digo, sino también los que tenemos de Haití, de República Dominicana, de todos lados. Entonces, aprovechar esto para la integración, para dar un salto que permita sumar capacidades, integrar capacidades, y esto requiere institucionalidad. Así como nosotros hicimos institucionalidad para la inmigración, las élites políticas y económicas decidieron que eso era importante, porque era importante. Adriani, que luego dio origen a todo lo que fue la creación en 1938 del Instituto de Migraciones, eso hay que convertirlo en la institucionalidad para entender a un país que cambió, un país que hoy que tiene una nueva geografía que está esparcida por el mundo. Y muchos de esos venezolanos que están esparcidos por el mundo, que lograron insertarse, que tienen trabajo, que tienen hijos y ahora nietos, todos esos venezolanos que posiblemente no retornen, eso es una decisión muy individual, así como fue la de irse, esa posibilidad nos plantea la necesidad de trabajar con el Estado
que hoy tiene el mayor volumen de venezolanos, los 6 millones, lo que llamamos el estado de la diáspora, y seguido del estado Zulia, que es el segundo estado, el primero del país con mayor volumen, pero el estado de la diáspora, con las comillas del caso, es el más grande de Venezuela. Y entonces ese potencial no lo podemos perder, y eso requiere una institucionalidad que va más allá de los partidos políticos, que va más allá de las asambleas, que requiere una decidida participación de las empresas, los gremios profesionales, los gremios empresariales, las cámaras, las universidades, los centros de investigación y las redes de las asociaciones civiles que se han tenido que internacionalizar, las redes de ingenieros, las redes de comunicadores, las redes de físicos que ya tenemos creados, ahorita no recuerdo el nombre, por Reina, creo que se llama ella, en Francia, el Instituto de Investigaciones francés. Entonces tenemos allí un potencial enorme que podemos aprovechar, que debemos aprovechar, porque la diáspora es un activo con el que cuenta el país. La diáspora es hoy una reserva internacional del capital más importante, el capital humano, de esos que son empresarios, de esos que son emprendedores, de esas que son miembros de asociaciones civiles que tienen información de mercado, que conocen los matices culturales, porque aun cuando compartimos una misma lengua, hay matices institucionales, hay diferencias en las formas de abordar los temas, incluso las relaciones humanas. Vamos a enriquecer, pero nosotros también nos enriquecemos de esas capacidades que han desarrollado esos países. Yo creo que llegó el momento de producir ese salto, de pasar de la vulneralización de la diáspora a la conversión de la diáspora en un tremendo componente, en un tremendo activo para el desarrollo de la región, el desarrollo de Venezuela y, por supuesto, el desarrollo del propio migrante. En consecuencia, ese es el trabajo que creo que tenemos por delante, crear estos acuerdos de las élites políticas y económicas, de las élites sociales. Hemos avanzado un trecho con conversaciones con gente del sector privado, se han creado instituciones diaspóricas como la Diáspora de Carabobo, se ha avanzado un trecho también con la diáspora del Zulia, pero necesitamos seguir avanzando y quizás a un ritmo más acelerado para aprovechar esas capacidades, para que no haya sorpresas, para que cuando podamos hacer inversiones, cuando podamos iniciar el proceso de reconstrucción del país, que nos va a tocar unos años, porque lo que nos dejan es el esterero, digamos, nos dejan un país espalillado, lo han espalillado todo, nos dejan sin recursos y con deudas además que van a tener que cubrir y pagar nuestros hijos y hasta nuestros nietos, porque el daño ha sido letal. Yo la verdad que no quisiera sentirme entre algún miembro del gobierno con todo ese peso arriba de tanta muerte, de tanta destrucción y de tanta... Bueno, dicho esto, como dimensión positiva, yo creo que este es un momento, este espacio de los encuentros de Navidad, los familiares, va a ser un espacio propicio para el intercambio de ideas, para el intercambio de opiniones, para el intercambio de experiencias, para ir creando puentes, no rompiéndolos, para ir creando puentes, para ir creando conexiones, para ver cuáles son las mejores formas que tenemos a mano de aprovechar, de conectarnos, aprovechar este mes de Navidad, con el cual me despido, porque el programa se ha hecho corto. Me despido deseándoles lo mejor en esta Navidad, deseándoles lo mejor para el año que viene, y ojalá salgamos de estas pandemias que nos han enloquecido y podamos iniciar el proceso de reconstrucción y recuperación de Venezuela para bien de todos. Así que nos seguimos viendo en el año 2021 en nuestro espacio La Voz de la Diáspora. En buen provecho. La Voz de la Diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho,
una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.